Yo les quiero pedir un favor, si todos se pueden levantar un segundo. Y estírense. ¡Ah! Ok, esto es para ver. Siéntense ahora. Y ahora se van a dar cuenta de que está demostrado. El cuerpo humano aguanta 90 minutos sentado. Cada minuto, todos los escritores que están ahí, después de 90 minutos, están compitiendo con la fatiga que sienten todos uno de ustedes ahorita. Creí que este era el mejor ejemplo para entender eso, porque uno en mis guiones siempre escribo 180 páginas y creo que es súper interesantísimo, y me di cuenta después cuando lo leo, como dice él, lo tiro toda la basura. Cuando empecé a no tratar de imitar al cine cubano o al cine japonés y empecé a buscar dentro de mí de quién soy yo, fue que empecé a descubrir esa voz de lo que quería decir. Nosotros tenemos la dicha de vivir en países donde pasan cualquier cantidad de cosas en un día que no le pasa a una persona en toda su vida en el primer mundo. O sea, hay un dicho en Venezuela que la vida se sufre gozando, y es la realidad donde vivimos. O sea, cualquier cosa, uno sale de aquí y es bombardeado por 1000 ideas, y esas 1000 ideas a veces a uno se nos ocurre o a veces nos pasa, lo vivimos en carne propia. Entonces un poquito lo que quería hablar de mi experiencia es cuando hice mi corto de Cédula Ciudadano. Era un chamo, como decimos en Venezuela, que fue a sacarse la identificación en Venezuela, le pasan las 1000 y una cosas, muy influenciado por muerte de un burócrata. Soy muy influenciado del cine cubano, y eso fue como mi realidad, como wow, qué interesante, que no importa lo que pasa, siempre le buscamos la improvisación, esa chispa criolla, y le buscamos la vuelta. Y tuve la dicha de que ese corto lo compró HBO y lo mostraron en toda Latinoamérica. Y por casualidad de la vida, al final de los créditos, que nadie en Latinoamérica se queda en los créditos, excepto mi mamá y mi papá, que les obligó a hacerlo, dejé un cartón que decía: si te gustó, escribe diego@cedula.net. Y empecé a recibir emails de Paraguay, Ecuador, México, Chile, todo el mundo echando los cuentos. No, cuando fui a sacarme el certificado de nacimiento, no, que el certificado de boda, y empecé a darme cuenta que tenemos mucho más en común que de lo que pensamos. Y dije, bueno, ok, entonces creo que irónicamente, mientras uno es más local, es más universal la historia, partiendo de algo de que todo el mundo se puede identificar. Al hecho de que yo los hago a ustedes que se levante, se sientan mejor, ya nadie está bostezando, entonces ya hay una empatía conmigo y me van a recordar por eso. Entonces busco esa conexión, como dice Pablo, de cómo lograr que la audiencia tenga esa atención y esté interesado en su película. Y eso empieza tan sencillo de como valorar el tiempo de la audiencia que está ahí, como hacer tu tarea de investigación y como de preocuparte de qué sería la película que a ti te gustaría ver. Yo soy como un producto de los dos mundos, porque soy fanático del cine, digamos, de autor, pero no me sale. Cuando lo hago, trato de ser intenso, juro, y no le gusta a nadie. Porque soy influenciado por las Guerras de Galaxia. Sí, no me da pena decirlo, porque normalmente en lugares académicos es como que Spielberg, él es el anticristo. Y Spielberg fue como que George Lucas y toda esa gente, igual que Almodóvar, igual que Amenábar, igual que Tomás Gutiérrez, me inspiraron a hacer cine, y lo digo con mucho orgullo porque ese es el cine que a mí me gustaría hacer. Entonces, resumiendo eso, parte de la hora cero, lo que fue que estaba, volviendo a estas 1000 ideas que tengo bombardeado, y hice mi primer corto a los 28 años, y yo pensé que iba a ser mi primer largometraje a los 30, y 8 años después es que lo termino. Pero fue un problema que no podía conseguir esa idea, que me iba a dedicar no solo los 4 años escribiendo el guión, sino 3 años de dirección y productor y asistente de dirección y casting y todas las cosas que uno tiene que hacer para sacar una película adelante. Entonces, a mí lo que me gusta es partir de lo contrario, que sería el lugar común. Trato de buscarle la vuelta. Seguir a un doctor en un ambulatorio en una zona muy popular en Venezuela, que es Petare, que viven casi 2 millones de personas, son 1300 barrios, es un barrio inmenso, y entraban muchachas desmayadas por comer las pastillas de dieta porque querían parecerse una Miss Venezuela, entraban hombres pegados por su mujer, y a veces entraban jóvenes criminales, digamos, o malandros, como decimos en Venezuela, que estaban más asustados
que lo que ellos proyectaban. Y ahí se me ocurrió una paradoja. Ok, ¿qué pasaría entonces si entra alguien en este ambulatorio insultando a todo el mundo, tirando las cosas, rompiendo, pero en verdad lo que está es desesperado porque se le está asustado que se le va a morir la persona que él más ama? Y de ahí nació la paradoja. ¿Qué pasaría si alguien muy malo hace algo muy bueno para el beneficio de otra persona que no sea él? Y entonces, ok, ¿cómo le doy la vuelta? Siempre buscando la vuelta a eso. Vamos a buscar la persona peor del mundo, que sería, en este caso, un sicario. ¿Por qué? Porque quita vidas y lo voy a poner a empezar a salvar vidas. Y ahí, una vez que ya conseguí esa paradoja y una vez que conseguí esa temática, que nada es en blanco y negro y que hay una escala de grises, ya podía enfrentarme a descubrir y a empezar a hablar todos estos personajes, metiendo mucho a mi papá, a mi abuelo, muchos de los personajes que están ahí. Y empecé a investigar, que es la parte que más me encanta porque no tengo que escribir, pero siento que estoy siendo productivo. Sigo a doctores, me voy, averiguo todo tipo de cosas y le trato de ser muy fiel. Como alguien dijo por aquí, que hay que ser fiel a las cosas que uno no sabe, y me asesoraba de médico y me daba el reto creativamente de decir si algo tiene que pasar físicamente por la biología, o sea, la anatomía del ser humano, tiene que funcionar con la historia. O sea, no puedo manipular a la medicina para mi contexto de historia. O sea, tengo que, como decimos en Venezuela, darme el coñazo. Y que es difícil, porque es muy, muy fácil un secreto que no, tranquilo, si yo lo resuelvo después de la puesta en escena, que es mentira. Y entonces, de ahí empecé finalmente, ya llegó un momento donde ya no voy a investigar más y tenía que enfrentarme al cursor ese en blanco y empezar a escribir. Y a escribir una versión. Luego, eso fue hace como 9 años, fui a un taller de Memorriaga en Venezuela. Vi Amores Perros, me cambió la vida, cambié todo el sentido cronológico de la historia de atrás para adelante. Me di cuenta que perdía todo y volví otra vez a la tercera versión. Y así fui trabajando hasta que llegó un momento que no podía ver los ojos. Mis ojos leían las palabras, pero yo pensaba, tengo que lavar la ropa, tengo que lavar el perro. Y solicité la ayuda de Carolina Páez, que es la coescritora, y ella elevó el guión a un lugar donde yo jamás pude haber lo llevado, que era muy similar a lo que decía Andrés, de dejarte ser influenciado para bien de otros escritores como los actores también, y como en la parte de postproducción. La película que yo hago con el guión que tengo sería totalmente distinta a la película que haría Pablo con exactamente el mismo guión o con los mismos personajes, al igual que todos ustedes. Y en esa diversidad que hay entre todos nosotros es lo que nos lleva al cine a ver las historias donde nos podemos identificar, siempre y cuando sea algo como que la historia, digamos, ya todo se ha contado. Alguien dijo antes en la mañana, ¿cómo puedes contarlo de una manera que no lo han visto antes? Y ese es el reto que tenemos nosotros como guionistas también. Bueno, aquí en este panel del arte de escribir se han tocado varios puntos, ¿verdad? Hablamos precisamente de cine, de literatura, de personaje, de estructura, de narrador, de lenguaje, del espectador, de la realidad, del pensamiento y del sueño, pero finalmente hemos estado hablando del arte, el oficio y la experiencia de 6 guionistas de Iberoamérica. Por ahí hay muchas cosas que comentar, pero no sé si alguno de ustedes se animaría a agregar o comentar alguno de los puntos que se han tocado en el panel. Así como autor, me siento muy identificado con tu manera de trabajar. Sí, creo que hay una cosa maravillosa en el artista, que es la espontaneidad de su mente, ese estado de gracia que adquieres a veces, lo que yo creo que en algunas ocasiones explica de que el personaje más maravilloso es en un guión o que todo el mundo te celebra, es uno secundario en el que tú ni habías pensado y el personaje apareció solo y se escribió solo. También a veces es frecuente que uno empieza a escribir y a la página 15 es cuando verdaderamente entra la historia y no escribe de lo que estaba de la Caperucita Roja, sino que empieza a escribir de la Bella Durmiente, porque era lo que tu alma quería escribir, pero necesitó como un calentamiento para salir, ¿no? O sea, yo creo muchísimo en toda esa espontaneidad. Incluso como autor, ni siquiera me gusta hacer escaleta. A mí no me gusta saber qué va a pasar en la escena siguiente, cosa que es peligroso, digamos. Yo, como cuando me toca ser el maestro de guión, pienso que hacer una escaleta, algo que hay que recomendarle a todo el mundo. A mí no me funciona, porque sencillamente me tara.
Ahora, esto no entra en contradicción a lo que es el oficio y lo que es, digamos, el necesario entrenamiento y cultura que debe tener un guionista que se sumerge y que empieza a funcionar solo, porque la técnica y el oficio se hace invisible en el que lo tiene. Tú mismo dices, tú eres matemático, es decir, tu mente tiene un entrenamiento ya por esa vía. Y luego, es decir, eres profesor de guión, es decir, hay un conocimiento que es un poco lo que decía, al escritor, es decir, hay un dominio de tu lenguaje que te hace libre y que te permite ser espontáneo. Generalmente, digamos, un poco en mi experiencia leyendo mis guiones y de los demás, la primera versión suele ser como un vómito, donde sale todo. Y en la segunda versión entra el oficio, vienen los carpinteros para ayudarte a hacer el trabajo, y por regla general la segunda versión es mucho más correcta, pero no sabe a nada. Y sigue con la primera, es la Biblia, porque la primera fue donde, si tú querer, se estuvo todo el alma de lo que estaba escribiendo, ¿no? Es decir, que es un poco mi mensaje, ¿no? Yo, incluso a mí a veces me gusta decir, el personaje, uno no escribe diálogo de ningún personaje, tú escuchas al personaje hablar y como que tomas el apunte, y tampoco inventas ningún personaje, el personaje poco a poco se va manifestando en tu interior a través ya quisiera uno saber qué te tienes que tomar, al lado qué ventana te tienes que poner para que eso te ocurra. Pero luego viene el oficio, digamos, hay veces que uno no tiene, solamente estudiando tu propio guión, descubres que el tema no era el que tú habías pensado, sino otro, y entonces empiezas a reflexionar, incluso a veces a redondear ya cosas posteriores, ¿no? Yo odio el concepto de premisa, porque sí creo que cuando tú partes de una premisa, corres el peligro de que la historia demuestre esa premisa, ¿no? Pero digamos, el mensaje que me interesa, sobre todo para la gente joven, es decir, que el dominio del oficio y el dominio de una técnica, entre más amplio mejor, y que eso no entra en contradicción con la creatividad, con la imaginación y con el milagro que es crear, ¿no? Que hay yo diría como dos conceptos diferentes, ¿no? Es decir, la escritura del guión es la parte esa misteriosa y maravillosa, y ya la reescritura es donde entra el oficio. Entre más oficio tenga y buenos amigos que sean sinceros contigo y te lo critiquen con honestidad, pues mucho mejor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Desde luego son como dos caras pero de la misma moneda, porque es que efectivamente, bueno, yo efectivamente soy muy teórico, ¿no? A mí me encanta, yo soy profesor de guion, me encantan todos los manuales, me los sé todos y además los disfruto mucho. Pero yo creo porque también es un misterio tan grande la escritura, ¿no? Que al final escribes un poco en la oscuridad. Entonces cualquier cosa, cualquier lucecita que encuentres que te puedan dar, te sirve, ¿no? Y efectivamente yo creo que todo ese trabajo bueno, todo el conocimiento teórico de aprender efectivamente las herramientas y el oficio, como dices en él, sobre todo yo creo que sirve para encontrarte un poco más seguro a la hora de enfrentarte a la escritura, ¿no? Y además comparto tu método de las escaletas, porque a mí tampoco me gusta nada tener una escaleta desde el principio hasta el final, porque me parece que estoy haciendo los deberes, ¿no? Y entonces me aburro y no quiero... Pero efectivamente te van saliendo escaletas pequeñas, ¿no? Cortas, y ya ahí vas avanzando, y efectivamente es como ha dicho Beatriz también, exactamente, es un proceso de ida y vuelta. Es decir, tú vas, en mi caso, ¿no? En mi experiencia, tú vas trabajando en la escaleta, digamos, en estructura, en forma, en todas las cosas que sabemos, y eso de repente te pones a escribir, y lo que te aparece de repente en una escena hace que cambies cosas de la escaleta, y entonces vas todo el rato entrando y saliendo, ¿no? Y yo creo que justamente la dificultad de escribir un guión es esa, es entrar y salir en la narración, ¿no? Es decir, digamos, como ir conduciendo, ¿no? Y a la vez ir viendo el GPS que te está marcando el mapa. Entonces la escaleta, la estructura es el GPS. Si solo miras eso, te estrellas, y si solo vas conduciendo sin el mapa te pierdes, ¿no? Entonces es tener los dos niveles, ¿no? Y por supuesto tener un conocimiento teórico te libera mucho a la hora de escribir, ¿no? Por lo menos porque ya puedes olvidarte de eso, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. A ver, acá se han dicho muchas cosas que aparentan ser simples, ¿no? Pero no lo son. Hay una cantidad de temas fenomenales en realidad. Se ha hablado mucho del tema del momento en que surge un personaje, que quizás sea uno de los momentos más impresionantes que sufre uno cuando está escribiendo. Yo pensaba que estaba bastante loco, hasta que habló Beatriz y lo describió.
cómo surge un personaje. Yo de pronto, por ejemplo, cuando estoy en la ducha solo o manejando un auto, mi auto solo, de pronto empiezo a sentir que ese personaje con el cual he estado trabajando mucho, mucho tiempo, por primera vez puede hablar. O sea, yo puedo actuarlo, aunque sea un niño, aunque sea una mujer, aunque sea quien sea, yo lo puedo actuar. Y ese personaje comenzó a adquirir vida. Esto es tan loco, esto que pasa con uno, que una vez yo recuerdo haber despertado de este trance, dando vuelta alrededor de una rotonda, mientras la policía se me acercaba. Estaba totalmente ido, ¿ya? Y es un momento francamente maravilloso. Eso quiere decir que ese personaje ahora comienza a vivir y es totalmente real, porque en el fondo es un personaje que surge de uno, de la gente que uno ha conocido, de la tía que murió cuando uno tenía 5 años, por ejemplo, y uno no tiene conciencia de eso, pero está metido acá. Los parlamentos están metidos acá. Es impresionante cómo funciona el cerebro. Es impresionante lo que tú dijiste, Pablo, cuando dijiste que en el fondo parece que uno ha hecho una pura película o un puro guión. A mí me ha pasado siempre. Yo también pensaba que yo estaba loco porque yo decía esto. Y yo siempre he sentido que uno al final termina siendo una sola obra. Y lo más probable es que esto le pasa a todos los creadores, ¿no? Porque en el fondo es la creación de lo que está dentro de uno. El resto son copias malas. O sea, de verdad, yo pienso que cuando se hacen intentos de hacer guiones sobre otras películas, por ejemplo, o guiones a pedido y tiene que ser así, no así, que sea, uno ya no está haciendo su película, está haciendo otra cosa que es una copia. Y el resultado de eso lo más probable es que sea bastante mediocre. Respecto a los finales y principios, que es otro tema interesante, ¿no? Es bueno tener el principio y el final, o qué sé yo. Bueno, curiosamente en mi caso yo he tenido todas las formas. Yo he trabajado, bueno, con una novela que ya está escrita entera, entonces tengo súper claro para dónde va todo, ¿no? Por ejemplo, Julio comienza en julio, en que el escritor Gustavo Frías me cuenta solamente el final, que es lo único que él tenía, el final de la película. Y yo quedo alucinado con esos personajes y con esa situación del final. Y comenzamos por el final, ese guión. Y empezamos esto ocurre en 1917, entonces comenzamos a averiguar historias y a averiguar personajes de gente que conoció esas situaciones de los terratenientes y del campo chileno en 1917. Entonces, ese es un caso muy curioso. Hicimos una estructura de guión que al final funcionó muy, muy bien, partiendo al revés, del final hacia adelante. No teníamos idea de cómo comenzaba, de cómo eran siquiera la mayoría de los personajes. Solo teníamos el final con los 2 personajes protagónicos enfrentándose entre ellos, nada más. Entonces es curioso cómo se dan estas cosas. Y respecto a la literatura y el cine, solo quería que no quedara la idea de que yo sostengo de que el cine tiene que ser extraído de la literatura. Yo sé que son idiomas totalmente separados y totalmente distintos. Lo que yo apuntaba es los personajes de nuevo, y que nuestra literatura en Latinoamérica tiene personajes brutales, nuestra historia tiene personajes brutales e historias brutales, que curiosamente se ha tocado muy poco en la cinematografía latinoamericana, ¿no? Eso era. Muchísimas gracias a todos por haber sido tan generosos, por compartirnos sus procesos de arranque, pero aprovechando que ya están en plan de sinceros, podrían abordar el otro extremo, cómo manejan la autocrítica y el llegar al punto final. Se cerró el guión, dándole 6. Alguien dijo que no hay obra terminada, sino obra dejada, en ese sentido que en el caso mío, yo soy una persona que muy miedosa, odio la confrontación y me tengo que poner fechas o me tengo que poner cosas donde me obligo a terminar algo, porque si me das a mí, como estamos hablando de, ahora se me ocurrió de que en los personajes, en nuestras películas, uno tiene que tratarlos muy mal, tiene que ponérselo muy difícil, porque si le das la opción a ellos, como nosotros en la vida real, siempre van a tomar camino fácil. Y entonces yo me tengo que poner a mí mismo un factor de afuera que me dice, esta es la fecha y sea lo como sea, aquí lo termino, porque si no, nunca lo termino. Yo nada más advertir que
es muy importante no hacer pasar luego la autocrítica por autocensura, porque yo lo que he encontrado en mis alumnos y en mis clases es que prevalece la autocensura. Y la autocrítica no nos preocupe tanto porque nos van a criticar tanto, o sea, el director nos va a poner como chancla, los actores, todo el mundo. Entonces puede uno esperar a que nos lo digan y entonces pues sentir con más objetividad los errores, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces, no, al revés, yo creo que hay que escribir lo más libremente posible, ¿no? Y de todas maneras el golpe avisa. ¿Qué tanto recomiendan ustedes el trabajo en taller de colectivo? Sí, yo creo que para mí es fundamental leer a otros, porque también la otra cosa es que muchas, por ejemplo, hay palabras fetiche o hay escenas fetiche que uno dice una cocina azul, ¿no? Y para uno significa la abuelita y los olores y no sé qué, y la verdad es que nada más está la cocina azul y uno está muy emocionado hasta las lágrimas. Y cuando uno ve que los demás la cocina azul dicen ¿y? No, el problema es saber a quién se lo enseñas y en qué momento. No hay que enseñárselo ni a los cómplices absolutos, novios, novias, etcétera, ¿no? Ni tampoco a los otros creadores cuando está muy fresco, porque pues todo el mundo quiere meter su cuchara, ¿no? Entonces es muy probable que te empiecen a decir cosas y a lo mejor están más padres que las tuyas, ¿no? Pero la verdad es que no las puedes escribir porque no provienen de ti. Entonces yo creo que es aprender a saber en qué momento enseñas las cosas y con qué método de trabajo es muy importante. Yo que trabajo de esa forma sui generis, en conjunto, muy simbiótico con los directores, obvio que hay un trabajo previo mío en soledad, que también en momentos me digrego. Yo, eso, para que quede claro, yo sí necesito tener en pocas líneas, como decía él, quizás vomitada la historia. Después hay muchos momentos dentro de eso, en la escritura, que digamos que me voy por las ramas y no sé hacia dónde voy, y a veces son los momentos mejores que quedan en la película. Incluso hay que yo no tengo resueltas cosas muy importantes de la dramaturgia o de la historia, y por ahí tengo resuelto 2 diálogos hasta en un detalle que después se cumple exactamente en la película. Ahora, con respecto al trabajo en equipo, a mí lo que me sirve de trabajar con ellos en este sentido es que luego de hacer ese trabajo solitario, tengo que como confrontarme con otra gente a la cual respeto y son muy inteligentes y muy observadores, y en el cual, si bien hay sobreentendidos porque somos simbióticos, cosas que a mí me resuenan de determinada manera cuando las escribí y de las cuales ni lo pensé ni voy a discutir, me obligan a sostenerlas delante de otro que tiene otra lectura. Entonces es un ejercicio intelectual que a mí me sirve mucho, que es digamos, defender mis posiciones, mis puntos de vista, o reflexionar de por qué cazzo puse una cosa cuando me la señalan, que por ahí ni lo sé por qué la puse. En ese sentido, en parte el proceso para mí es útil, ese feedback. También añadir que los talleres, bueno, yo creo también lo mismo, ¿no? que son muy positivos, también sobre todo por otra cosa, ¿no? que no hemos valorado y que es una diferencia clara entre la literatura y el cine, ¿no? y la escritura para cine, y es que efectivamente la literatura, pues digamos que va de tu cabeza, digamos, normalmente está escrita en solitario y tú la escribes en silencio normalmente y está hecha para ser consumida, por así decirlo, entre comillas, en silencio, ¿no? Porque tú te lees un libro y tú no has abierto la boca y el escritor tampoco, ¿no? Y el cine, por su propia naturaleza, la escritura de guión, está hecha para leerse en alto, ¿no? Entonces, el hecho de ir a un taller o confrontar eso y leerlo en alto cambia totalmente el sentido de lo que estás escribiendo, ¿no? Y la peor manera de escribir un guión también es en silencio, ¿no? Yo creo que la mejor manera es escribirlo, digamos, en alto, aunque seas el peor actor del mundo, porque tú lo que estás escribiendo está hecho para que se interprete luego, ¿no? y se oiga. Entonces cambia muchísimo, ¿no? Y un taller te obliga, o una lectura, quien sea, te obliga a tener que leerlo, ¿no? Yo los talleres que hago, normalmente intento, seguro que lo habéis hecho también vosotros, que el que ha escrito el guión no lo lea él, sino que lo lea otra persona, ¿no? Y de repente el otro lo escucha y ya hay una separación, y efectivamente lo que le parecía muy claro, lo que le funcionaba perfectamente, ya no hace falta que nadie le diga nada porque ya él ve que no funciona, ¿no? Porque hay una separación, ¿no? Entonces, cualquier separación yo creo que es buena, porque te va a servir para observarlo, ¿no? Y para ver lo que puede funcionar o lo que no.
A mí me inquieta un tanto algo que está pasando, que he visto en el cine latinoamericano, y que se está descuidando mucho el guión. Hay muchos creadores que su postura es de prescindir del guión. Le están apostando, o es lo que yo he visto, a la tecnología, a la imagen, ¿no? Bueno, la pregunta sería, ¿qué está pasando o hasta dónde habrá que reivindicar el guión? Mira, por allá, yo recuerdo por allá por los años 60, también se había puesto de moda esta idea de que el cine se puede hacer sin guión y en la moviola. Tú lo dijiste, ¿no? Que el guión no importaba, no interesaba, ojalá hacerla sin guión. Y fue una verdadera moda que no duró mucho, que produjo un par de películas decentes, una buena, me acuerdo, pero el resto eran muy malas. Yo creo que son como modas, modas, y ahora es cierto lo que dices tú, yo también estoy un poco preocupado de ver que hay una tendencia no solo en el cine latinoamericano, sino que mundial, ¿no? De ir menospreciando el guión y basándose más bien en la suerte, cuando se trata de cosas documentales, estás basándote mucho en que pase algo interesante, suerte, o en efectos de postproducción. Y la verdad es que un efecto provoca efecto la primera vez que el espectador lo ve durante un ratito, la segunda vez que lo ve ya nunca más le importa el efecto, ¿no? Porque ya lo vio una vez. Entonces, basar el cine solamente en eso, yo creo que no tiene futuro. Y mi experiencia ha sido que siempre el guión vuelve a reinar. Tarde o temprano vuelve a reinar. Y curiosamente se habla muy poco del guión, que es lo que hemos estado todos hablando, ¿no? Se habla muy poco del guión, ¿no? Las estrellas son los actores, el director, pero el guionista no existe. Y para mi gusto, honestamente, pienso que el pilar fundamental de una película, y de verdad siento que una película está terminada cuando uno dice, ya, el guión me está funcionando, yo lo veo la escena de toda la película enterita, siento el ritmo, siento la escena, los diálogos los creo, me funciona, para mí ahí se hizo la película. Ahora, por supuesto, después pueden pasar 1000 cosas que pueden mejorar ese guión o destruirlo, por supuesto. Pero yo pienso que el momento en que un guión es sólido y está terminado, ya está hecha la película. No, yo pienso que ahí se presenta en el cine latinoamericano un problema frecuente de falta de profesionalidad. Así que vemos una película en pantalla y es como obvio de que le sobran escenas, de que un personaje está mal planteado y que eran todos problemas que se podían solucionar en el guión o que se debieron solucionar en el guión. Creo que muchas veces pasa que el equipo y el director a veces fundamentalmente están tan desesperados por salir a filmar que siempre está el peligro que en cuanto la plata está reunida ya van a filmar y abortan, lo que me parece a mí, la etapa del guión. En teoría, pero que se acerca mucho a la realidad, un guión bien escrito y bien analizado se acercaría mucho a lo que está en la pantalla. Esas películas que resulta que le sobró una hora, hora y media, media hora, una cantidad de escenas, de personajes, evidentemente todo eso se podía haber solucionado en el guión con análisis rigurosos del guión, ¿no? O sea, a mí me parece que esa es una falta de profesionalidad, porque es una cosa diferente la altura que alcanza una historia. Digamos, cuando uno tiene una buena historia en la cabeza y unos buenos personajes, tienes un tesoro. Sabemos que esa buena historia, pues puedes hacer un mal guión con ella, pero digamos, si a veces algo nos enseña el cine americano es que las películas malas, malísimas, tienen siempre un guión correcto y eficiente, ¿no? Y nosotros yo creo que a veces abortamos esa etapa del guión que todavía no estaba maduro y ya se salió a filmar con esa ilusión de que luego se va a arreglar en el cuarto de edición, pero que incluso lo hace más caro. Un efecto de un buen análisis de guión es que ayuda incluso a abaratar el guión. Es decir, sacas una escena que ya no la filma y ya no gastas dinero en ella, y si la filma, seguro que la vas es decir, cualquiera con oficio sabe que se va a ir después, ¿no? Así que yo creo que el cine latinoamericano debía tener
más rigor en dar un guión por terminado, y a veces estos talleres los talleres sirven para eso, los analistas de guión y todas estas cosas, siempre que sea como en la dosis exacta, ¿sí? Uno también conoce a los eternos talleristas, alguien que vive de un proyecto de guión, viaja el mundo entero presentando en todos los proyectos, en todos los guiones, y no le pone un punto final o empieza como que a enfermarse ese guión de tanto repasarlo, ¿no? Como que hay que tener una medida ni más corta ni más larga. Me gustaría volver a una pregunta anterior, que creo que la hiciste tú. Sí. Mi experiencia respecto a la hechura de guiones con un equipo, con un colectivo, digamos, la verdad es que tuve una sola experiencia al respecto. Siempre mis experiencias han sido todas ellas dialogando y trabajando con un escritor al lado mío. Me encanta esa posibilidad del cineasta y el literato, me encanta, a mí me funciona muy bien. Esto no es una receta para todo, pero a mí me funciona muy bien. Pero una vez tuve una experiencia colectiva que fue que el grupo de teatro, muy famoso, un grupo de teatro chileno, Ictus, que se especializaron en hacer obras de teatro haciendo sus guiones en forma colectiva. O sea, todos los actores participaban y iban elaborando el guión a lo largo de meses hasta que armaban una obra y lanzaban, y tuvieron enorme éxito, enorme éxito. Bueno, hace muchos años atrás me llamaron para que yo dirigiera un video ficción, 1 hora de largo más o menos, un mediometraje. Curiosamente basado también en una idea de José Donoso, una especie de comedia negra, historia de un roble solo se llama. Y cuando me llamaron para que dirigiera eso, ellos ya habían elaborado un guión en forma colectiva, como lo hacían siempre. Entonces me lo mostraron en el teatro de ellos, me mostraron la obra, ya hecha. Entonces la idea era que yo la pusiera en imagen, en pantalla. Y yo vi eso y francamente era una cosa que yo sabía que no iba a funcionar, porque obviamente era demasiado teatral, el teatro funciona, pero ahí estamos hablando, ¿no?, de los lenguajes diferentes, ¿eh? Yo sabía que eso no iba a funcionar. Entonces yo les dije, mira, si quieren que yo dirija, tienen que olvidarse, digamos, yo voy a agarrar esto y le voy a hacer cambios fuertes, pero me tienen que dejar solo. Y dijeron, bueno. Entonces me transformé en el tirano habitual, me olvidé de la cosa colectiva, no respeté nada, y agarré eso que era muy bueno, pero le di la visión de audiovisual, de televisión, de cine, ¿no es cierto? Y resultó bastante bien. Entonces, esa fue mi experiencia, no sé si te aportan algo, pero yo sentí que si me quedaba con este producto colectivo, terminaba con una cosa muy, muy teatral, muy fija, muy cuadrada, no sé, ¿eh? Sin la imaginería del cineasta. Me llamó mucho la atención de lo que hablaba Diego sobre que después de que tiene una idea, una paradoja que ya está bien fundamentada, bien fundada, ahora él se pone como al trabajo de investigación, a sacar, bueno, los fundamentos para llenar esos huequitos, ¿no? ¿Qué tanto de las demás experiencias de ustedes es ese trabajo de investigación y qué tanto viene desde adentro, de una forma inconsciente que saca la creatividad? Yo llamaría la investigación como lo más, ahí sí lo más objetivo, porque si de repente digo, sí, que la abuelita tenga cáncer, ¿no? Y nunca he visto un paciente de cáncer, pues entonces tengo que ir a averiguar, sobre todo ver dónde está la diferencia emocional real, ¿no? No los síntomas, no, eso lo puedo checar en internet, pero sí tengo que encontrar dónde está lo que nunca se me hubiera ocurrido por mí sola en la experiencia de un paciente, por ejemplo. O digo, va a llegar un sicario, ¿no? Cualquier cosa que yo diga, tengo que hacer un esfuerzo doble de investigación objetiva y ya con eso sí hacer un esfuerzo emocional y convertirme en la abuelita, ¿no?, con cáncer y en el sicario, ¿no? Pero tengo que pasar primero por salir de mí misma, donde yo digo que quizá el filósofo suena horrible, o sea, es más bien como la reflexión, el otro, el verdadero otro, no el otro que está dentro de mí, sino el otro
que nunca se me hubiera ocurrido cómo vive lo que vive, ¿no? Entonces siempre hay una investigación porque algo se te va a ocurrir que no conoces de verdad, ¿no? Que no conoces la diferencia. Alguien estaba diciendo hoy que era un privilegio y una responsabilidad hacer cine. Y vivimos hoy en una sociedad donde no tenemos memoria, porque todo es, se te pierde el celular y se te olvidó el teléfono de tu mamá. Y parte de esa responsabilidad es que el cine que estamos haciendo nosotros es el espejo del país donde nosotros vivimos. Si nosotros no nos dedicamos a reflejar lo más fiel posible esa realidad donde nosotros vivimos, el día de mañana, generaciones, cuando revisen la década del 2011, van a revisar lo que se está hablando ahorita de estos videos en 20 años y queremos ser fiel a lo que quisimos decir. Entonces está de nuestra responsabilidad recrear lo mejor posible, porque cuando tú entregues ese guión a todo el resto del departamento, si tú lo entregas mal hecho, no esperes que ellos hagan una buena película. Tienes que entregarle a ellos lo mejor que lo puedes entregar para que ellos sientan el reto, el compromiso y que ellos hagan lo mejor de sí mismos también. Yo creo que esto de la investigación es fundamental, porque creo que se nota muchas veces en el cine que las referencias de un guión o de una película no son en relación con la vida, sino en relación con el resto del audiovisual, con otras películas o con la televisión. Es decir, que en vez de averiguar cómo es la mecánica de un médico y cómo es un lenguaje, la gente lo que te hace es un clon del Dr. House, ¿no? Es decir, que no tiene una verdadera investigación. Incluso en el lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje, todo tipo de lenguaje, pero digamos, el lenguaje popular, el autor tiene que investigarlo, tiene como una investigación que quizás no sabes cuándo la haces, porque tienes el oído abierto y estás no solo oyendo el vocabulario, sino las estructuras gramaticales que corresponden al habla popular, ¿no? Yo siempre he estado proponiendo que los guionistas debían recibir unos honorarios que no tengan que rendir cuenta para irse a los bares y estar escuchando lo que